¿Eres de esas personas que se preocupa todo el tiempo? Si sí, este video te puede servir porque te quiero compartir una manera de pensar que te puede ayudar. Y son 3 puntos sencillos. El primero tiene que ver con la palabra preocupación, que viene del preocuparse. O sea, si tu imaginación se está ocupando y gastando energía en cosas que aún no suceden. Y te digo algo, 99% del tiempo esas cosas no van a pasar, pero siguen ahí. Entonces vamos al punto número 2, donde notas todas tus preocupaciones de un lado y a un lado pones lo que tú sí puedes controlar de esa situación. No importa cuán pequeño sea, aunque sea tu actitud al momento de enfrentarlo, con eso es suficiente. Y paso número 3, cuando sientes esa preocupación, te enfocas meramente en lo que tú puedes cambiar, en lo que está de tu lado, en lo que tú puedes hacer. Y de esa manera dejas de prematuramente ocuparte en cosas que te estás imaginando y te enfocas a fluir en cosas que verdaderamente están pasando. Si no me crees, inténtalo y ve cómo tu vida se hace más llevadera.